Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Andrea Bernal. Es un gusto poder acompañarlos aquí en la mañana de NTN 24 para actualizarlos en lo que sucede el día de hoy. De esta manera, comenzamos. El último eclipse solar de la década, países de Asia, África y en Australia. Miles disfrutaron de este fenómeno en el que la luna de posición frente al sol, un impresionante anillo de fuego, se formó en el exterior del sol, dejando esta imagen para la historia. En Pakistán, India, Tailandia, Indonesia, las autoridades proporcionaron telescopios y anteojos especiales para que los espectadores pudiesen apreciar el eclipse con todas las medidas de seguridad. En Chile, bomberos y carabineros continúan trabajando para controlar el incendio en 2 barrios de Valparaíso. Aunque la conflagración sigue activa, las autoridades aseguran que ya no representan un riesgo para la población de los cerros. Según el más reciente reporte, las llamas consumieron cerca de 245 casas y más de 150 hectáreas de vegetación. Cerca de 1.000 personas permanecen sin servicio eléctrico y en los albergues destinados para el gobierno para atender la emergencia. Hasta el momento, 200 personas necesitaron atención médica, entre ellos 12 bomberos. El gobierno de Sebastián Piñera ya inició una investigación para determinar si el incendio fue provocado. Iniciativa para combatir el crimen organizado y la trata de personas. El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un proyecto que desarrollará el país en los próximos meses y que consiste en entregar a México 2 bases de datos genéticos para impulsar que las autoridades comiencen a emplear el ADN como una herramienta y así detener a criminales. La primera fase corresponde al programa forense de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de la Justicia del Departamento de Estado, de donde se procesan los datos. El mayor centro de minoristas de Ciudad de México quedó en cenizas. Un incendio en la Nochebuena arrasó con al menos 800 locales. El mercado aún estaba en reconstrucción por el incendio ocurrido hace casi 7 años. Los comerciantes aseguran que el siniestro fue provocado porque quieren sacarlos de esa zona. Las autoridades reportan al momento 2 muertos y 8 heridos. En México, al menos 16 personas murieron en ataques armados en los estados de Jalisco, Coahuila, Oaxaca, Baja California. Solo en esta última entidad, 9 personas fueron asesinadas en distintos hechos. Las autoridades investigan los homicidios que podrían estar relacionados con la guerra del narco. Continúa el impasse diplomático entre México y Bolivia. El gobierno interino de Yanine Áñez descartó una incursión policial a la Embajada o Residencia de México en La Paz. Sin embargo, continúan exigiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que entregue a la justicia boliviana a los 9 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran asilados en esta sede diplomática. Evo Morales participará de la tradicional ronda de los jueves que realizan las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, con los hashtags Ni un paso atrás y Evo no está solo. Las madres invitaron a marchar en Buenos Aires al expresidente que se encuentra asilado por el gobierno de Alberto Fernández. También se prepara para el próximo domingo, día en el que convocó a dirigentes del Movimiento al Socialismo Más para definir a los candidatos para las próximas elecciones del país. Y en Perú, un tribunal evaluará hoy si vuelve a ordenar prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara nuevas pruebas que le incriminan en el escándalo de Odebrecht. La audiencia está prevista a partir de las 9 de la mañana, hora local. El ejército venezolano habría violado territorio brasileño. Esa es la denuncia que hicieron en las últimas horas los militares sublevados que el pasado domingo intentan tomar el batallón de Luepa en el estado Bolívar. De acuerdo con un audio que difundieron los militares, el ejército habría alcanzado al estado de Mato Grosso, alejado de la frontera con Venezuela, con armas largas y visores nocturnos para buscarlos. En el audio se indica que la incursión duró aproximadamente 4 horas y que estaban siendo asediados con armas de francotiradores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso del diputado Gilbert Caro, detenido en Venezuela desde el viernes pasado. El organismo exigió al régimen de Maduro respetar sus derechos humanos y adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad. La CIDH confirmó que recibió denuncias sobre violaciones durante el proceso y derecho a la defensa de Caro. La comisión advirtió que los derechos a la vida e integridad del diputado enfrentan un daño irreparable. Fueron tortuosos, Triste Navidad para el liderazgo social en Colombia. Asesinaron a Lucy Villarreal, una lideresa de derechos humanos y cultura del tradicional carnaval de negros y blancos, una de las celebraciones más importantes del suroccidente del país. Villarreal recibió varios disparos por arma de fuego cuando se preparaba para pasar las Navidades con su familia. Las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de esclarecer el crimen. La líder era madre de 2 menores. Y en Colombia también, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que una persona que aseguró estar relacionada con el crimen de la pareja de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta se presentó ante las autoridades. El hombre es interrogado por la Fiscalía, mientras familiares y amigos de la pareja de ambientalistas exigen justicia por el crimen. La seguridad en la Troncal del Caribe fue reforzada por la fuerza pública tras estos hechos. Se suicidó Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega. La muerte del escritor y dramaturgo de 47 años de edad fue anunciada a través de un comunicado por la familia real. Behn ocupó titulares por una acusación severa contra uno de los actores más famosos de Hollywood. En diciembre del 2017 acusó a Kevin Spacey de haberlo tocado debajo de una mesa en un concierto del Premio Nobel de Paz en el 2007. Y tras varias semanas de ausencia, el príncipe Andrés de Inglaterra reaparece en la finca real de Sandringham. Poco antes del servicio religioso del día de Navidad fue visto caminando con su hermano mayor, el príncipe Carlos. Por ahora no se ha confirmado ni se mantendrá vigente, sí se mantendrá vigente la decisión de suspender indefinidamente sus deberes públicos. Esto lo anunció en noviembre de este año, luego de que una mujer lo acusara de abuso sexual y fuera relacionado con los escándalos del fallecido empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de tráfico de menores. Y el Palacio de Kensington lanzó una nueva fotografía del príncipe Guillermo y de sus hijos. En la imagen, en blanco y negro, se ve al duque de Cambridge dándole un beso a su tercer hijo, el príncipe Luis, y acompañado de la princesa Charlotte y el príncipe Jorge. La foto difundida hoy fue tomada este año por su esposa Kate, mientras la familia se encontraba de visita en Norfolk, en el este de Reino Unido. Un nuevo naufragio se registró en Turquía. Una embarcación que transportaba migrantes se hundió en un lago al oriente del país. 7 personas murieron, mientras que otros 64 indocumentados fueron rescatados. Según las autoridades, los migrantes provenían de Pakistán, Bangladesh y Afganistán. La zona de la tragedia es un cruce usual de migrantes en su arriesgado camino hacia Europa. Vladimir Putin vuelve a arremeter contra sus opositores. El presidente ruso ordenó allanar nuevamente la oficina de Alexei Navalny. La sede de su organización anticorrupción fue registrada y él detenido por varios minutos. Sin embargo, fue también dejado en libertad después. El opositor dijo que no se presentaron documentos para realizar el operativo y que este ocurre cuando uno de sus colaboradores fue enviado forzosamente al Ártico a realizar servicio militar. Grandes cantidades de nieve causan estragos en China y en Mongolia. Decenas de carreteras están bajo gruesas capas blancas. En la frontera entre las dos naciones, al menos 20 vehículos resultaron atrapados. Las autoridades trabajan para ayudar a los afectados. Recomendaron a los ciudadanos permanecer en sus casas. Se esperan nuevas intensas nevadas en los próximos días. 2019 cierra para los Estados Unidos con un balance, podríamos decir en términos generales, del número de incidentes por armas de fuego. Es un balance rojo que en las últimas horas una familia, por ejemplo, hispana en el norte del país ha sido víctima de una tragedia luego de que una menor de 7 años fue baleada durante la madrugada de Nochebuena. La noticia la tiene Alejandro Rincón. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo amanece la Gran Manzana? Hola, feliz jueves para todos.
Hay normalidad en las calles de Nueva York, dado que los operativos implementados por la policía de la Gran Manzana han resultado efectivos, en particular en la neutralización de incidentes como los que suelen suceder por armas de fuego. Sin embargo, esta realidad que tiene ahora mismo en Nueva York no es la misma en Chicago, en Illinois, en donde ha tenido lugar este incidente que enluta a una familia hispana en medio de las celebraciones de la Navidad. Una menor de 7 años se encontraba en la sala de su vivienda. Estaba allí con algunos de sus familiares viendo televisión. Un tiroteo surgió repentinamente e irrumpió la tranquilidad de ese sector residencial y una bala perdida atravesó una de las ventanas de su vivienda. Producto de ello, el proyectil impactó en el tórax a esa menor, que instantes después fue conducida a un centro hospitalario en donde, por suerte, en esta oportunidad han logrado salvarle la vida. Sin embargo, de acuerdo con los últimos partes médicos que han sido disponibles por parte del centro hospitalario, pues esa niña encuentra todavía en recuperación y luchando por su vida. Es un incidente que por ahora continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades de la ciudad de Chicago. Sin embargo, hace eco y refleja con esta triste realidad con la que empieza a cerrar el año 2019 en los Estados Unidos en términos de incidentes por armas de fuego. De acuerdo con Gun Violence Archive, una entidad dedicada a hacer el monitoreo de este tipo de casos a través de la Unión Americana, han sucedido 403 tiroteos con casualidades en términos generales por incidentes de armas de fuego en el transcurso del último año. Se estima que más de 14,000 personas, entre adultos y niños, han resultado afectados o lesionados por este tipo de sucesos en el transcurso del último año. Y esta vez es entonces una familia hispana la que justo en medio de las celebraciones de Navidad y de fin de año pues se ve afectada por este tipo de casos. Aquellos que suelen alzar su voz en contra de la comercialización y libre distribución de las armas de fuego en el país pues nuevamente recuerdan la importancia y llaman la atención a las autoridades de la Unión Americana, al Congreso del país y también al presidente Donald Trump para que no olviden que parte de sus compromisos adquiridos han sido precisamente el de intentar la implementación de normativas adicionales que reduzcan al mínimo tragedias como estas, que de nuevo, una vez más, afecta a una familia hispana. Es la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias. Sí, no tan buenas noticias, sin duda, para terminar el año en el término del uso de armas en Estados Unidos. El tema recurrente, el tema de siempre. Gracias, Alejandro. Consternación en Colombia, tampoco son tan buenos días en el país tras el asesinato de otra líder social. Se trata de la líder social Lucy Villarreal. Ella estaba dedicada a la promoción de la cultura en el departamento colombiano de Nariño. Fue asesinada por desconocidos tras concluir un taller con niños en la víspera de la Navidad. La mujer tenía 32 años de edad. Familiares y amigos recibieron el cuerpo de la gestora cultural que daba vida al carnaval de negros y blancos, al arte y la tradición del Pacífico nariñense. Me llamó que ya salía que ya estaba esperando el bus para venirse para acá. Su voz, esa que levantaba para defender los derechos de las mujeres afrodescendientes más desvalidas, fue callada para siempre por los violentos. Muchas de las ideas y de lo que ustedes miraban en el Carnaval de Negros y Blancos había salido primero de la cabeza de ella. Una mujer artista, gestora cultural, líder cultural del departamento de Nariño. La familia llora su muerte. Nariño está de luto. Los compañeros de Lucy Villarreal piden que su asesinato no quede en la impunidad. Seguimos exigiendo que se investigue céleremente la muerte de nuestras compañeras, pero sobre todo que se nos garantice la vida y la integridad física. Organismos de defensores de derechos humanos rechazaron el asesinato de la mujer de 32 años que deja 2 hijas de 18 y 6 años. Creemos que el Estado colombiano y el gobierno ha sido incapaz de garantizarle la vida, garantizar la acción de los líderes y lideresas. El asesinato de Lucy nos llena de mucho dolor. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este asesinato que se suma a la ola de violencia contra los líderes sociales del país. Nos acompaña hasta ahora Camilo Romero, él es gobernador de ese departamento, el departamento de Nariño en Colombia, donde hoy lamentamos sin duda la muerte de esa lideresa social. Gobernador, bienvenido a NTN, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. Un cordial saludo, Andrea. Bueno, ¿qué se sabe realmente? Porque sin duda sorprende una mujer que acababa de tener pues una clase con unos niños, iba para Navidad, tenía 32 años, dos hijas. ¿Qué amenaza podría ser ella para otras personas? ¿O ella estaba amenazada de alguna forma, gobernador? Bueno, dos cosas frente a eso, Andrea. Lo primero, pues toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo a la familia, al pueblo del departamento de Nariño, algo infame, así lo catalogué en su momento cuando me llegó esta noticia, una mujer escultora, una mujer que ha participado en los carnavales de negros y blancos, una mujer, digamos, hacedora del carnaval de negros y blancos en la ciudad de Pasto, una mujer del Pacífico, una afro, digamos, este es un golpe al corazón de los líderes sociales en nuestro país, sin duda alguna. Ha sido una noticia muy fuerte. Frente a la investigación avanza, las autoridades tienen allí algunas hipótesis que deben pues, ser parte de la reserva de la investigación. Pero lo cierto es que esto implica de fondo una lógica en Colombia muy fuerte, y es esta del asesinato de líderes sociales en nuestro país. Se asesinaron a otro nariñense, en Mocó. Sí. Tenemos la comunicación con el gobernador. Nacional de Protección. ¿Me escucha? Sí, lo escuché entrecortado, pero volví a tener su señal. Vale. Gobernador, adelante. Vale, Andrea, así es que pues muy conmovidos con esta triste noticia y con este hecho que enluta esta fecha de Navidad y demás de diciembre a todos los nariñenses. Sin duda alguna, gobernador, cuando uno ve las cifras, hablábamos antes en Noticias RCN con el defensor del pueblo de Colombia, de las alertas que se han dado. ¿Había alertas en este sector? ¿Hay alertas tempranas en este sector? ¿Cuál era la situación de Lucy? Bueno, digamos que puntualmente frente a ella no teníamos conocimiento de amenaza alguna, la familia sí lo ha expresado. Lo que sí es cierto es el contexto, digamos, el contexto de un territorio como el departamento de Nariño, absolutamente golpeado, azotado por la violencia, un departamento que le apostó con toda voluntad a la paz y la paz nunca llegó al departamento de Nariño. Esa es la triste realidad y estos son hechos, por supuesto, que van de la mano de acontecimientos tan fuertes como este. Entonces, es lo que ocurre, digamos, un contexto bastante grande, bastante complejo en materia de orden público en esa parte del departamento de Nariño, digamos. A decir de verdad, de 64 municipios son 14 los municipios que viven en un conflicto como el de antes, incluso de La Paz, en el departamento de Nariño. La realidad, pues, es de conflictividad, la realidad es de varios grupos al margen de la ley que operan en las rutas del narcotráfico, que solo puede enfrentarse con una mirada estratégica, con una mirada integral, con una mirada que debe ser desde el gobierno nacional, entendida pues la seguridad desde nuestra Policía Nacional, desde nuestro Ejército Nacional, y que debe tener todo el respaldo, no solo en materia de más fuerza pública, sino de una atención integral de ese territorio. Una atención integral que nunca se ha podido consolidar, nunca se ha podido dar, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho desde la gobernación del departamento. Ya eso iba, gobernador, porque en el 2018 el gobierno lanzó un plan para frenar asesinatos de líderes sociales. ¿Ha funcionado? Mire, la realidad es esta, ¿no? La realidad es la que le estoy comentando a usted de las dificultades tan inmensas, y eso, por supuesto, ha hecho que sean varios los líderes sociales asesinados en nuestro departamento de Nariño. Recuerdo unas cifras por ahí hacia mayo del año 2018, en donde nuestro departamento estaba en el deshonroso tercer lugar, después de Antioquia, después de Cauca, en el país. Y esto significaba para esa época que le hicimos un seguimiento muy puntual, ni más ni menos que el asesinato de un líder cada día y medio en nuestro país. Un líder social amenazado, y eso con las cifras y los datos de medicina legal. Hasta ese momento, que recuerdo yo era finales de abril de este año, en Colombia, que ha asesinado un líder social cada día y medio. Eso demuestra pues el grado de conflictividad que todavía vive el país. ¿Y me preocupa qué? Me preocupa, Andrea, es una lógica que me parece compleja, una lógica que desde el poder, digamos, se requiere una reestructuración bastante fuerte.
la reestructuración en el sentido de comprender el valor de la vida y más en estos territorios. Por eso insistimos en una acción integral del Estado. Gracias a Camilo Romero, gobernador del departamento de Nariño en Colombia. Sin duda lo sentimos mucho y acompañamos a la familia de Lucy, de esa lideresa social en esa región. Gobernador, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, Andrea. Gracias, muy amable. Vamos a una primera pausa aquí en la mañana. Cuando regresemos tendremos un resumen de las noticias más importantes de enero y febrero del 2019. Vamos a recordar qué hizo noticia en el 2019. Ya volvemos. Y a partir de hoy en nuestras emisiones le vamos a presentar un resumen mes a mes de los hechos más relevantes del último año. Ustedes recuerdan el 23 de enero del 2019, pues Juan Guaidó juramentó como presidente encargado de Venezuela ante una multitudinaria, o entre una multitud reunida justamente en Caracas, dijo que asumía las competencias del Ejecutivo para frenar la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El 23 de enero del año 2019 pasó a ser una fecha sumamente importante en la historia política contemporánea de Venezuela. Ese día Juan Guaidó se juramentaba en esta misma avenida como presidente interino de Venezuela, tras unas elecciones del año 2018 que no fueron reconocidas por la comunidad internacional y nacional, en la que Nicolás Maduro se proclamaba como presidente hasta el año 2025. Juan Guaidó, en una movida política que encabezó el Parlamento venezolano, intentaba sacar del poder a Nicolás Maduro por la vía de la Constitución. Ellos señalaron que no fue un paso fácil asumir esta presidencia encargada, sin embargo, era una responsabilidad con el pueblo. Nosotros sabíamos que era una tarea que enfrentaba dificultades, que enfrenta riesgos sin duda, pero era la necesidad y la expresión de todo un país. Para los ciudadanos, ese 23 de enero representó algo más. Se transformó en la esperanza de ver que se comenzaba a recorrer un camino que parecía definitivo para el cambio político. Contenta, feliz, que tenemos un nuevo presidente pues, de la Asamblea. Que salgamos adelante, que le eche corazón a la cosa y que, bueno, salgamos de todo esto. Eso fue lo que pensé que iba a pasar. Esta decisión pasó por un análisis jurídico a lo interno de la fracción demócrata. No fue una determinación de Guaidó, quien tenía claro que era un mandato de la Constitución. El artículo 233 habla de que el presidente del Parlamento asume las labores de presidente encargado ante la ausencia, y ausencia cuando no hubo elección presidencial en Venezuela. Nunca se me olvida, los titulares del 24 de enero decían Juan Guaidó se autoproclamó. Y entonces nos tocó a un grupo de nosotros salir a explicar que eso no era una autoproclamación, que estaba en la Constitución. Luego de casi un año y en vísperas de la ratificación de Juan Guaidó al mando de la Asamblea Nacional, admiten que han cometido errores que han favorecido al régimen de Maduro. De cierto modo subestimamos a la capacidad de maldad de la dictadura, de no importarle en absoluto la vida del venezolano. Nunca pensamos que iban a quemar ayuda humanitaria. ¿Qué nos falta? Nos falta más unidad. Los ciudadanos también exigen más claridad y nuevas acciones. Señalan, hay que continuar luchando. Que de verdad veamos un cambio en todos los aspectos. A nivel social creo que está en nosotros mismos hacer un esfuerzo por eso. Juan Guaidó asegura que una pieza fundamental para la transición es la Fuerza Armada, a quienes una vez más llama a respaldar la Constitución, mientras que Delsa Solórzano asegura que falta dignidad en quienes hoy respaldan al régimen. Casi un año después de esa fecha de la juramentación aún queda un objetivo por lograr. Desde el propio equipo de Juan Guaidó y él mismo asegura que no se ha logrado el tan mencionado cese de la usurpación. Señala que para el año 2020 son muchos los retos que quedan. Aún se espera que el próximo 5 de enero sea reelecto como presidente del Parlamento con la mayoría de los votos de los diputados. Esto para continuar también al frente de la presidencia interina de la República. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Luis, gracias. Una trágica noticia le dio la vuelta al mundo en enero del 2019. Un niño de 2 años cayó en un pozo a 25 centímetros de diámetro y 107 de profundidad en la provincia de Málaga, en España. Durante 13 días, maquinaria especializada y alrededor de 300 personas realizaron una intensa búsqueda para intentar encontrar al pequeño Julen Roseló. El caso mantuvo en vilo al país. Cientos de personas enviaron mensajes y oraciones. El 26 de enero terminó la esperanza de su familia de encontrarlo con vida. Y el mundo del deporte estuvo de luto por la muerte del futbolista Emiliano Sala. El delantero argentino perdió la vida en un accidente aéreo. La avioneta en la que viajaba desde la ciudad francesa de Nantes hacia Cardiff, en Reino Unido, se estrelló el 21 de enero del 2019. Durante varios días hubo consternación por este hecho, ya que la aeronave estuvo desaparecida. Fue solo hasta el 7 de febrero cuando pudo ser recuperado el cuerpo y así ser repatriado. Fue noticia también en enero del 2019 las protestas de los chalecos amarillos en París. El movimiento, que comenzó con el rechazo al alza en los precios del combustible, se extendió durante varias semanas con manifestaciones por las calles de las principales ciudades del país europeo. Los manifestantes también exigían al presidente Emmanuel Macron una nueva política fiscal y social. Las movilizaciones estuvieron marcadas por los constantes enfrentamientos con la policía. Y el 22 de febrero del 2019, miles de venezolanos y colombianos se congregaron en la ciudad fronteriza de Cúcuta para disfrutar, ustedes recuerdan, de ese mega concierto Venezuela Aid Life, una iniciativa en la que participaron más de 30 artistas internacionales para exigirle al régimen de Nicolás Maduro permitir el ingreso de toneladas de ayuda humanitaria. Un país en crisis humanitaria. Un pueblo en las calles y con la esperanza de un gobierno interino. Países como Colombia, Chile, Panamá y Estados Unidos habían recolectado insumos para ayudar al pueblo que padece la escasez. Este 23 iremos a cada uno de esos puestos a exigir que ingrese la ayuda humanitaria. Días antes, y con el objetivo de recaudar fondos para los venezolanos más necesitados y presionar al régimen de Nicolás Maduro, el empresario Richard Branson anunció la organización de un concierto en la frontera colombo-venezolana. El 22 de febrero, en el puente de tienditas que comunica a ambos países, tuvo lugar el Venezuela Aid Life. Bajo el lema "Que las estrellas brillen para todos", artistas como Carlos Vives, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Diego Torres, Maná, Luis Fonsi y Juanes, entre otros, se dieron cita en la tarima. La entrada gratuita permitió que cerca de 300.000 personas asistieran al evento, en el que el llamado a la paz fue la prioridad. Es tan simple y sencillo pedir libertad después de 20 años de ignominia, de dictadura. Pero las voces críticas a organismos internacionales y gobiernos vecinos también se escucharon. Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas y hazte valer con la autoridad que tienes. Un mensaje de reconciliación selló una tarde de música y esperanza. Los cantantes Chino y Nacho volvieron a reunirse en tarima. Al escenario también llegaron los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Un momento de euforia se vivió cuando el presidente interino Juan Guaidó llegó al lugar. Después de 2 días de viaje por carretera y sorteando obstáculos impuestos por el madurismo, Guaidó llegó a Cúcuta para ponerse al frente de la entrada de la ayuda humanitaria a territorio venezolano. Sin embargo, la música en la festividad sería en la antesala a horas de tensión y violencia en la frontera. Así lucía el puente de tienditas que une a Colombia y Venezuela en la tarde del 22 de febrero. Migración Colombia reveló imágenes de funcionarios del régimen soldando la estructura a los contenedores que atravesaron para impedir el paso de la asistencia internacional. Maduro ya había advertido que negaría la entrada de los insumos. La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. 600 toneladas de alimentos y medicinas estaban listas para llegar a los venezolanos, pero la realidad en las primeras horas del 23 de febrero fue otra. Los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander amanecieron cerrados y bloqueados por la Guardia Nacional venezolana. Ante la situación, los ciudadanos que cruzan a diario la frontera desafiaron a las autoridades y levantaron los obstáculos. La Guardia respondió.
Los disturbios agudizaron la jornada cuando los camiones con ayudas intentaron cruzar los puentes. El caos reinó en los cruces fronterizos. La violencia llegó a su punto cumbre cuando las tractomulas con ayuda humanitaria fueron incendiadas. Esta imagen marcó el tan anhelado día para los venezolanos. Las llamas se propagaron a 3 de los vehículos en los que se transportaban medicamentos, alimentos y kits de aseo. Con una cadena humana lograron salvar parte de las cajas con los suministros. En los disturbios que se extendieron hasta el municipio de Urueña, los periodistas de NTN 24 y Noticias RCN quedaron atrapados. Incluso fueron agredidos por la Guardia Nacional. La ayuda humanitaria que no fue destruida fue enviada de nuevo al centro de acopio en tienditas. Y el 28 de febrero del 2019 terminó en Vietnam de manera abrupta la segunda cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El mandatario estadounidense partió de Hanoi sin alcanzar un acuerdo sobre desnuclearización con el dirigente norcoreano. Trump argumentó que Kim le había ofrecido desmantelar un reconocido centro de investigación nuclear a cambio de levantar todas las sanciones impuestas a Corea del Norte. Estados Unidos rechazó esta oferta, por lo que la cumbre se dio por terminada antes de lo previsto. Revisamos más noticias de hoy. En Venezuela, las liberaciones de presos políticos programadas para diciembre habrían sido paralizadas por el ataque a un comando militar el pasado lunes, del que presuntamente formó parte desde el exilio el expreso político Vilca Hernández. El hecho fue denunciado por el ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez. La noticia en Caracas con Luis Laya. Luis, buenos días. Hola, muy buenos días, Andrea, y todos quienes sintonizan a esta hora el Canal de las Américas. Pues efectivamente esta denuncia ha estado rondando el ambiente desde la noche del pasado 24 de diciembre. Sin embargo, pues ha cobrado fuerzas en las últimas horas esta teoría de que aparentemente por la presión de lo que habría ocurrido el pasado lunes cuando un grupo armado atacó 2 cuarteles militares al sur del país, en la frontera con Brasil, y posteriormente Vilca Fernández habría publicado un video en el que daba información sobre este movimiento. Presuntamente esto habría llevado a que se detuvieran las liberaciones. Esto es una denuncia que hace Tamara Suju a través de su cuenta de Twitter y que varias personas del ambiente de derechos humanos y del manejo de los presos políticos se han hecho eco de esta denuncia. Señalan aquí varias fuentes que así lo han dicho, que así lo han hecho saber desde lo propio a lo interno del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver la publicación que hacía Tamara Suju, también respondiendo a algunas noticias de esta filtración de información que se habría dado. Veamos. La narcotiranía jamás tuvo la intención de liberar a presos políticos, solo los usan como fichas de canje para conseguir sus fines. En el caso de Navidad, que la noticia sea, liberamos a 4 gatos, somos demócratas. Es muy perverso de esa fuente decir que un video de Vilca Fernández tuvo algo que ver con la inacción del régimen criminal que crea esa expectativa para jugar con las psiques de los presos políticos y sus familias. 15 años en lo mismo por esta época. Maduro y su estructura de mando son criminales y como tal actúan. Los presos políticos son sus rehenes. Esto habría tenido como motivo el video publicado por Vilca Fernández, quien fue liberado de una detención de casi 1000 días en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el helicoide. Él fue liberado, fue enviado al exilio desde Venezuela y pues habría participado desde el punto de vista organizativo en esta acción, también por haber publicado un video en el que daba información sobre un funcionario militar que fue detenido durante esta operación que habría dado con la sustracción de un importante lote de armamento que horas después fue recuperado parcialmente por las fuerzas de seguridad venezolana. El pasado lunes, en horas de la tarde, el ministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, daba información sobre este hecho. Señalaba que había sido un grupo subversivo, señalaba también a los presidentes Jair Bolsonaro e Iván Duque de haber permitido que se gestara esta operación e indicaba que incluso hubo un tránsito por Perú y Ecuador del grupo que habría realizado esta operación, que presuntamente fue organizado en Colombia, habría transitado por Sudamérica hasta llegar a la frontera venezolana con Brasil,
para realizar esta operación. Vilca Fernández publicaba el siguiente video minutos después o un par de horas después de que se llevara a cabo esta operación. Veamos lo que decía el expreso político venezolano. Darwin Balaguer es uno de los militares patriotas que se levantó en el mes de febrero en contra de la narcotiranía, cruzó a Cúcuta y se puso a la orden del presidente encargado Juan Guaidó, y que hoy, junto a una gran cantidad de militares, sigue luchando por la libertad de Venezuela. Darwin Balaguer estuvo participando en la madrugada de hoy en el levantamiento que ocurrió en el estado Bolívar junto a los Pemones para tomar un parque de armas y seguir luchando contra la narcotiranía. Darwin Balaguer se encuentra con vida en estos momentos en el destacamento 623 del Roraima y está siendo torturado vilmente por el capitán Rivas Pinzón. A Rivas Pinzón lo hacemos responsable de lo que le pueda ocurrir con la vida de Darwin Balaguer. También está por confirmarse una información que ha rondado el ambiente en Venezuela en las últimas horas, y es la fuga de un funcionario militar. Según fuentes extraoficiales desde dentro de las fuerzas militares, varios periodistas ya publican que se habría fugado un funcionario que estaba detenido en la cárcel militar de Ramo Verde por presuntos hechos de sustracción de armamento militar y también de participar presuntamente en una rebelión desde lo interno de las filas. Esta fuga se habría dado entre 24 y 25 de diciembre desde esta cárcel militar de Ramo Verde. Habría salido durante el horario de visita y se presume, por la información extraoficial que han dado a conocer varios periodistas que cubren la fuente militar y de sucesos en Venezuela, se presume habría salido durante el horario de visitas con apoyo de algunos de sus custodios. Esta información, a pesar de que no ha sido confirmada públicamente, sí pues ha sido dicha de forma extraoficial. Desde lo que comentan estos periodistas en sus redes sociales, habría sido dado de forma extraoficial por fuentes militares, lo que generaría pues una nueva situación en el entorno de los presos políticos en Venezuela, que pudiese quizás agravar más la situación de las posibles liberaciones que habían sido anunciadas en el país y que estarían previstas. Esta es parte de la información que tenemos desde Venezuela y volvemos con ustedes al estudio, deseándoles un feliz día. Gracias, Luis, lo mismo para ti. A continuación, conozca la historia de los migrantes que hacían vida en Venezuela y, obligados por la crisis en la nación suramericana, se vieron también obligados a regresar a España, país que los vio nacer. Esta es la serie especial Tras las huellas del retorno de Venezuela 360 de nuestra cadena aliada La Voz de América. Conocido como el Puerto de la Esperanza, de este enclave marítimo en la ciudad de Vigo, partieron durante más de un siglo miles de españoles rumbo a América. En su mayoría gallegos, que en los años de la posguerra civil española eligieron exiliarse en Venezuela. Años de hambruna y de muelles atestados de personas que acudían a despedir a familiares y amigos. Y es a esta ciudad Vigo donde regresan ya convertidos en abuelos aquellos que partieron en los años 50 en busca de un mejor futuro a Venezuela. Vamos a hacerle fuerza, ¿no? Podemos tomarnos 3 días e ir, ¿no? A pocas calles del puerto de Vigo se encuentra la Asociación de Amigos de Venezuela. Emergencia médica, bomberos, En este pequeño local, en pleno centro de la ciudad, sus integrantes llevan años trabajando para facilitar el retorno de quienes han tenido que volver a empezar en el país que los vio nacer. Cuando llegas aquí y tenemos un tejido social, tenemos unas asociaciones, tenemos una federación que nos une a todos y tenemos una oficina informativa donde hoy un venezolano puede llegar aquí, por ejemplo, a la Asociación de Vigo y preguntar. José Antonio Fernández es uno de los 9.000 jubilados retornados afectados por el impago de las pensiones por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Y la suya es una de tantas historias de inmigrantes gallegos quienes ya mayores no ven más alternativa que regresar. Decidí venirme por motivos de salud, por reunificación familiar y porque fui secuestrado también. Realmente tenía una situación difícil y ya el seguro que teníamos los profesores no daba. En este momento sé que ese seguro no sirve para nada. Tratar de tener una relación directamente con... Ubicada a pocas calles del Consulado de Venezuela, esta oficina se ha convertido en un hervidero de ideas, al que no solo acuden venezolanos en busca de respuestas, sino del que salen iniciativas que buscan reconstruir
los valores democráticos corrompidos en Venezuela. En España, como todos sabemos, pues hay libertad total de prensa. O sea, cualquiera pues puede tener un diario serio que hable de informaciones serias, siempre que no irrespete ningún valor, pues puedes escribir. Tenemos un periodismo libre. Y con esta idea en mente, fundó hace 6 meses un periódico online que se teje día a día en los pocos metros de esta asociación. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en lo que yo dejé? ¿Qué está sucediendo allí? Pero ¿cuál es la noticia real de lo que está sucediendo? Entonces, todos buscamos y queremos saber un poco qué pasa en esa tierra que dejamos por las dificultades que tenemos ahora como país. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué qué vaina? O sea, ¿qué vaina me echaron? Es una tradición muy peculiar venezolana. Por ejemplo, dice, oye, mira, se me cayó el coche y se me rompió un caucho. ¡Qué vaina! Una labor como tejedor de historias que se expande más allá de Vigo. Sus raíces, al igual que las de sus antepasados, están en otro lugar, en un pequeño pueblo en la provincia de Ourense. Y cada semana emprende un viaje al pasado de 90 kilómetros por carretera, los que separan Vigo de Celanova. Y no solamente retornan a la costa los venezolanos, sino también llegan a lugares más al interior como este en Celanova, de donde precisamente partieron muchos de ellos por allá en los años 50. Conocida como el epicentro de la España envejecida, con 7 jubilados por cada 10 personas activas, según datos del gobierno, Ourense es la segunda provincia que más población ha perdido en la última década. Una tendencia que se estaría revirtiendo gracias al retorno de venezolanos. Hasta 160 de ellos regresaron a Celanova en 2018, incrementando por primera vez, en 13 años, el censo poblacional de esta pequeña localidad de poco más de 5.000 habitantes. El resultado, una mezcla cultural evidente en la proliferación de bares que ofrecen desde pincho de tortilla hasta arepa con queso. Lugares para el reencuentro, desde donde se siguen hilando historias y construyendo tejido social. Es maravilloso porque cuando tú te conectas con las personas de tu propio país, sientes que en verdad que estás en una gran familia, porque te sientes acompañado, acobijado, y aunque estemos entre la línea de los gallegos, también sabemos que tenemos esa gran familia y seguimos manteniendo un contacto de amistad, de alegría, de felicidad. La anhelada felicidad que buscaban en el horizonte, aquellos que dejando Galicia atrás, partieron rumbo a Venezuela, y de quienes retornan, décadas después, tras las huellas de sus ancestros. Los invito a un nuevo corte comercial al volver las imágenes del último eclipse solar de la década. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa La Mañana es Noticia a esta hora. El último eclipse solar de la década, países de Asia, África, Australia, miles disfrutaron de este fenómeno en el que la luna se posiciona frente al sol. Un impresionante anillo de fuego se formó en el exterior del sol, dejando esta imagen para la historia. En Pakistán, en India, Tailandia, también en Indonesia, las autoridades proporcionaron telescopios y anteojos especiales para que los espectadores pudiesen apreciar el eclipse con todas las medidas de seguridad. En Chile, bomberos y carabineros continúan trabajando para controlar el incendio en 2 barrios de Valparaíso. Aunque la conflagración sigue activa, las autoridades aseguraron que ya no representa un riesgo para la población de los cerros. Según el más reciente reporte, las llamas consumieron cerca de 245 casas y más de 150 hectáreas de vegetación. Cerca de 1.000 personas permanecen sin servicio eléctrico y en los albergues destinados por el gobierno para atender la emergencia. Hasta el momento, 200 personas necesitaron atención médica, entre ellos 12 bomberos. El gobierno de Sebastián Piñera ya inició una investigación para determinar si el incendio fue provocado. Continúa el impasse diplomático entre México y Bolivia. El gobierno interino de Yanine Áñez descartó una incursión policial a la embajada o a la residencia de México en La Paz. Sin embargo, continúan exigiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que entregue a la justicia boliviana a los 9 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que se encuentran asilados en la sede diplomática. Y en Perú, un tribunal evaluará hoy si vuelve a ordenar prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara nuevas pruebas que la incriminan en el escándalo Odebrecht. La audiencia está prevista a partir de las 9 de la mañana, hora local.
Triste Navidad para el liderazgo social en Colombia. Asesinaron a Lucy Villarreal, una lideresa de derechos humanos y cultura del tradicional carnaval de negros y blancos, de una de las celebraciones más importantes del suroccidente del país. Villarreal recibió varios disparos por arma de fuego cuando se preparaba para pasar las Navidades con su familia. Las autoridades continúan con las investigaciones para tratar de esclarecer el crimen. La líder era madre de 2 menores. Seguimos en Colombia, donde el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó que una persona que aseguró estar relacionada con el crimen de la pareja, Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se presentó ante las autoridades. El hombre es interrogado por la Fiscalía, mientras familiares y amigos de la pareja de ambientalistas exigen justicia por el crimen. La seguridad en la Troncal del Caribe fue reforzada por la fuerza pública tras estos hechos. Nuevo naufragio se registró en Turquía. Una embarcación que transportaba migrantes se hundió en un lago al oriente del país. 7 personas murieron, mientras que otros 64 indocumentados fueron rescatados. Según las autoridades, los migrantes provenían de Pakistán, Bangladesh y Afganistán. La zona de la tragedia es un cruce usual de migrantes en su arriesgado camino hacia Europa. Grandes cantidades de nieve causan estragos en China y en Mongolia. Decenas de carreteras están bajo gruesas capas blancas. En la frontera entre las dos naciones, al menos 20 vehículos resultaron atrapados. Las autoridades trabajan para ayudar a los afectados. Recomiendan a los ciudadanos permanecer en sus casas. Se esperan nuevas e intensas nevadas en los próximos días. Migrantes en la frontera mexicana toman medidas para mantener a flote un albergue que ofrece ayuda a los indocumentados tras la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el programa social que apoyaba a los refugios para migrantes, argumentando corrupción en muchos de estos centros. Mujeres centroamericanas, quienes se encuentran a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo, abrieron entonces un humilde local de venta de comida en Tijuana. Las ganancias son destinadas a la manutención de este refugio Movimiento Juventud 2000, que cada día atiende a unos 100 migrantes. El negocio, que tiene por nombre Bendición de Dios, abrió sus puertas en agosto y vende pupusas, un plato típico salvadoreño. Solo Baja California y Tamaulipas dejaron de recibir más de $2.1 millones en ayuda del gobierno. Quiero saludar hasta ahora a Yesenia Ardón, ella es migrante salvadoreña, perteneciente justamente a este proyecto emprendedor de las pupusas en la frontera de México y Estados Unidos. Buenos días, Yesenia, gracias por acompañarnos. Buenos días. Yesenia, iniciemos hablando de las condiciones, si le parece, en las que justamente cientos de migrantes deben vivir durante la espera de respuesta a sus procesos migratorios. Usted los atiende y hoy en esos albergues en Tijuana. Muchos nos preguntamos qué está pasando allí, cuáles son las condiciones de este albergue. Pues mira, todos acá acá pues están como se les da una alimentación, viven en unas tiendas de campaña. Donde caben de 2 a 3 personas adentro de las casitas, y hay otras casitas también donde están de 5 a 6 personas que viven adentro de su casita. Siempre está mamá, papá e hijos. Este es un albergue de familia. Ahora, usted es una migrante más, salió del país, El Salvador, por su seguridad, decidió emprender un camino largo hasta México, como nos lo ha contado y como lo hacen miles y cientos de centroamericanos. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el territorio mexicano y cuál es el trámite que usted está solicitando? Pues mira, yo tengo que estar acá en México 9 meses, pero el 26 de octubre yo fui a tramitar mis papeles de acá de refugio, y pues todavía estamos en espera porque es de 1 mes a 40 días la respuesta, pero aún todavía no he recibido respuesta por parte de las autoridades de acá en México, pero sí me dijeron que aparecía en el sistema, solamente que esperara que trajeran los papeles de la ciudad del DF de México hacia acá a Tijuana para yo poder ya empezar mis entrevistas y las firmas, para que yo pueda recibir una tarjeta humanitaria acá en México. Y con todo ese tiempo de espera, usted junto a un grupo de migrantes deciden crear un proyecto llamado Bendición de Dios. ¿Qué es ese proyecto exactamente y por qué deciden crearlo? ¿Qué las motivó? Pues como ya tenemos un año entero que el gobierno de acá de México no está ayudando a los albergues, entonces yo le dije, le propuse al director y le digo, ¿por qué no ponemos una pupusería
Y me dijo él, ¿qué son pupusas? Y yo le dije, son pupusas salvadoreñas que se parecen acá como las gorditas de acá de México. Y fue entonces, me dijo él, está bien, me dijo, hagámoslo. Entonces teníamos allí un comal donde se hacían tlacloyos, que son acá de México, una comida tradicional de ellos, que se llaman tlacloyos. Entonces ese comal lo utilizamos nosotros para hacer las pupusas. Y es así como implementamos el negocio de las pupusas. Es poquito lo que deja, pero nos sirve para comprar por lo menos el azúcar, el aceite y algo otras cosas, necesidades básicas que tenemos acá en el albergue. Como te vuelvo a repetir, pues acá tenemos demasiado gasto como agua, luz, gas, incluso el gas que se usa para las personas que se bañan con agua caliente, porque pues acá es demasiado fría el agua. Ahora, el presidente de México quitó ayuda económica de los albergues, usted bien lo dice, porque según él se evidenciaron problemas de corrupción con dinero suministrados por el gobierno. ¿Ustedes han evidenciado esto? ¿Hay corrupción? Pues mira, recuerda de que hay un dicho que dice que por unos pagamos todos. Entonces, que haya sucedido en otros albergues no quiere decir que son todos los albergues que sucede eso. Y pues como mi opinión que yo te puedo decir, o sea, no sé mucho, y como no soy de acá, pues como te vuelvo a repetir, solo te repito el dicho, por unos pagamos todos. Sin embargo, sin las ayudas de López Obrador, ¿cómo subsiste el resto de migrantes que permanecen en territorio mexicano? Pues mira, lo que yo según he escuchado de algunas personas, pues acá en el albergue, pues te voy a hablar lo de acá. Acá en el albergue viene una mini empresa que pues se lleva a las personas y da trabajo para de limpieza, limpian oficina, construcción, y es así como ganan su dinero extra. Y pues otras personas que van a trabajar en lo que es construcción, hombres, y pues hay unas mujeres que van a trabajar pues en hoteles o hacer tacos en diferentes lugares. ¿Cuántas personas hay en el albergue y cuáles son las necesidades más urgentes? Pues mira, ahorita tenemos 115 personas, tenemos 58 niños y lo del resto son de mujeres y hombres. Pues acá tenemos muchas necesidades, como tanto ayuda monetaria para pagar agua, luz y gas, que se utiliza tanto en la cocina como lo que se utiliza lo que es para bañarse. Y pues también tenemos acá un servicio de lavadoras que también acá lavan su ropa por casita. Entonces, tenemos muchas necesidades, tanto como pues papel, jabón, cepillo, pámperes, leche, huevo, frijoles, arroz, aceite, prácticamente todo, porque aquí se les damos los 3 tiempos de comida, tanto como desayuno, almuerzo y cena. Se bañan, aquí se bañan, un lugar donde dormir y pues también un lugar donde pues tenemos un área de lavandería donde ellos lavan su ropa, lo poquito necesario que ellos necesitan para poderse vestir. Bueno, puede haber gente interesada en ayudarles y que nos está escuchando hasta ahora. ¿Dónde están ubicados en este momento y dónde queda el refugio y qué se necesita? Pues mira, acá el lugar es Avenida Constitución, zona norte, Tijuana, Baja California. Estamos pegados hacia el muro de Estados Unidos. Estamos como a una cuadra de la calle Cahuila, donde están los bares de Tijuana. Yesenia, el centro de Tijuana. Gracias, Yesenia. Yesenia Ardón, migrante salvadoreña, nos cuenta de este interesante y bonito proyecto. Muy amable, Yesenia. Muchas gracias a ti, estamos a la orden. Gracias, unas felices fiestas también para todos los migrantes, tal vez no tan felices, pero sí intentando tener un mejor futuro. Otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24, cuando regresemos los deportes, por supuesto, y la sección de ciencia, salud y tecnología. Ya volvemos. Tiempo de la ciencia, de la salud, de la tecnología y en la nota que viene, mezcladas las tres, Álvaro. La ciencia, la salud y la tecnología, literalmente. Hablamos de una aplicación, ¿de qué se trata? La aplicación se llama Living With, es una aplicación que creó el departamento o la división de oncología de Pfizer en Estados Unidos y que lo que busca realmente es darle un acompañamiento, permitirle a las personas tener una asesoría constante y además estar interconectada con la familia para que sepan cuándo tienen dolor, cuándo necesitan ayuda, cuándo realmente requieren que los acompañen. Entonces, por una parte,
está ese lado de brindarle esa posibilidad a la persona de contar y abrirse un poco y decir, oiga, no me siento bien. Y también está por el otro lado la parte médica y de salud que le permite tener contacto con especialistas, que le permite tener un control detallado de su historial médico, que le permite tener control de sus medicamentos, monitorear realmente cómo se siente, si tiene, como te decía anteriormente, si tiene dolor, y que los especialistas entren inmediatamente a decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar la situación? Entonces realmente sí es un aplicativo que, a diferencia pues, de lo que siempre estamos viendo, pues sí hace una contribución desde la parte humana y desde la parte de salud a las personas y a los pacientes pues, que sufren este tipo de enfermedades. Realmente yo creo que sí es una posibilidad para que las personas que tienen estas enfermedades puedan descargarla, la pueden descargar en Android, la pueden descargar en iOS, y además pueden acceder a través de sus dispositivos móviles. Pero veamos el siguiente informe. Con el objetivo de ayudar, acompañar y brindar apoyo a los pacientes que sufren de cáncer o padecen alguna enfermedad, nace la aplicación Living With. Gracias a esta nueva herramienta, las personas podrán solicitar ayuda y tener contacto directo con profesionales médicos. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8.8 millones de defunciones. El propósito de la aplicación Living With es apoyar desde Pfizer a los pacientes con su seguimiento, con el tratamiento que le han dado sus médicos para que puedan crear una red de apoyo, para que puedan generar toda su información sobre su historia clínica y la puedan compartir en algún momento dado con sus familiares, con sus cuidadores o con los mismos médicos tratantes. La aplicación desarrollada por la División de Oncología de Pfizer en Estados Unidos también puede ser utilizada para tratar otras patologías crónicas. Pero nos hemos dado cuenta que definitivamente en las enfermedades crónicas esta también es una necesidad, donde los pacientes puedan hacer un monitoreo de la misma. Gracias a este desarrollo tecnológico, las personas enfermas logran crear una red de apoyo que les ayuda a resolver los retos y dificultades que trae vivir con alguna patología en el día a día. La aplicación permite monitorear el estado de salud del paciente y además lleva un registro y control detallado. Los beneficios de la aplicación de Living With es que como pacientes podemos hacer un registro de nuestros laboratorios, de cómo nos estamos sintiendo, cómo está el estado de ánimo, cómo está el sueño, cómo está el dolor, cómo estamos en el cumplimiento con nuestros medicamentos. Podemos generar notas y compartirla con nuestra red de cuidadores. Living With también guarda documentos claves sobre el tratamiento, lleva el control de los medicamentos que deben consumir los pacientes y además es fácil de utilizar. La aplicación la encuentran ya en Google Play y en App Store. Está al público, la pueden descargar como Living With y podrán encontrar toda la información del uso y pueden empezar a navegar en ellos. El aplicativo crea un ecosistema completo en donde pacientes, especialistas, médicos, familiares y amigos están interconectados. El último eclipse anular de sol del año fue observado en su totalidad o parcialmente por astrónomos, entusiastas y estudiantes del espacio en las Islas Marianas del Norte, Guam, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Omar, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Sri Lanka y los Emiratos Árabes Unidos. Pudieron observar el fenómeno que ocurrió cuando la luna cubrió el centro del sol, pero dejó sus bordes exteriores visibles para formar un anillo. El fenómeno astronómico dejó en su trayectoria increíbles imágenes en donde se pudo observar un asombroso anillo de fuego. Bueno, Andrea, ¿cómo le pareció ese eclipse? Bueno, pero lo he visto en muchísimas tomas, fotos, pues lástima, pues en América Latina. Sí, acá no se pudo nada, disfrutar ¿verdad? Realmente, pero sí fue muy llamativo, fue muy bonito que termináramos pues el año viendo un fenómeno astronómico como El año este. y la década, entiendo y también, la década ¿no? también, exacto. Perfecto, gracias Álvaro, nos vemos mañana antes de salir a disfrutar las fiestas de fin de año. Así finalizamos el programa de la mañana de NTN 24, gracias por habernos acompañado.